Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Números capítulo 23, 19. ¿Qué significa Números 23, 19? La importancia y las lecciones que podemos conocer con este versículo. La infalibilidad de Dios. Números 23, 19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Este versículo bíblico es una afirmación explícita de la soberanía y la fidelidad de Dios. En este sentido, debe entenderse que Dios no es un ser humano sujeto a las debilidades y limitaciones de la condición humana que pudiera mentir o arrepentirse de sus decisiones. Por el contrario, Dios es un ser absoluto e inmutable, cuyas palabras y promesas son seguras y verdaderas. Esta verdad ha sido reafirmada en diversos pasajes de la Biblia, como por ejemplo en Tito 1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los tiempos. O en 2 de Timoteo 2:13, donde se lee, si fuéremos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Al leer este versículo es común que surjan diversas dudas y preguntas. Por ejemplo, se puede cuestionar si Dios siempre realiza todo lo que dice, o si existen ocasiones en las que Él no cumple sus promesas o cambia de opinión. Es necesario reconocer que la infalibilidad de Dios no implica que siempre se cumplan nuestras expectativas o planes de vida. Dios tiene un propósito y una voluntad perfecta para cada uno de nosotros, pero no siempre coincide con nuestros planes o deseos. Jeremías 29:11. Sin embargo, podemos estar seguros de que si seguimos fielmente sus enseñanzas y confiamos en su sabiduría, las promesas divinas se cumplirán en su tiempo. La reflexión que podemos sacar es la siguiente. Este versículo de Números 23:19 es una invitación a confiar en Dios y a creer en sus promesas con plena seguridad. Es un recordatorio de que, aunque nos enfrentemos a dificultades y pruebas, podemos estar seguros de que Dios nunca cambiará su amor o su intención de bendecirnos. Al mismo tiempo, también nos invita a ser conscientes de nuestras limitaciones y fragilidades humanas, reconociendo la necesidad de depender completamente de la voluntad y la guía divina en nuestras vidas. En resumen, este versículo es un llamado para mantener la fe y la esperanza en Dios, implica confiar en Él y sus promesas, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Para poner en práctica esta enseñanza, es fundamental buscar una conexión más profunda con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Al mismo tiempo, debemos buscar vivir en obediencia a sus mandamientos y enseñanzas. Además, debemos estar dispuestos a confiar en la sabiduría y cuidado divino, aun cuando las cosas no salgan como esperábamos en el momento en que deseábamos. En resumen, el versículo de Números 23:19 nos recuerda que Dios es fiel y que podemos confiar en Él plenamente. Debemos caminar con fe, sabiendo que su voluntad es perfecta y que nunca nos abandonará. Otra reflexión que podemos sacar es que a veces, la vida nos lanza inesperados giros que nos hacen dudar, pero el versículo de Números 23:19 nos recuerda que Dios no es como nosotros, lleno de altibajos. Su fidelidad y promesas son firmes, lo que significa que, aun en medio de la confusión, siempre podemos confiar en su plan. Así que la próxima vez que sientas incertidumbre, recuerda que tienes un aliado que nunca cambia y cuyas palabras son garantía. Esa es una razón para sonreír.